La obsesión por la mano de obra barata, empresarios y salarios. Bueno, ya sabéis que este problema de la obsesión estructural, más allá, yendo más allá de valoraciones éticas de uno u otro empresario, ¿no? La obsesión por la mano de obra barata de los empresarios en general ha sido fundamental, bueno, a lo largo de la historia de la economía de mercado, pero claro, con efectos tremendamente destructivos en Europa, en concreto en Europa y Estados Unidos, si queréis, en los últimos 40 años, ¿no? 40, 50 años. Fundamentalmente en dos ámbitos. Primero, con esa forma desastrosa de incorporar las mujeres al mercado de trabajo, no a través de la división o del reparto del trabajo existente, sino añadiendo 40-45 horas de trabajo semanal a todas las mujeres, lo cual ha sido un desastre desde todos los puntos de vista. Desde cientos de millones de mujeres han estado en una situación de semi-esclavitud, trabajando 80, 90, 100 horas a la semana, sin que nadie diga nada, ¿no? Y esto ha hundido la natalidad, que sabiendo cómo se pensaba en think tanks y ciertos gobiernos occidentales durante la Guerra Fría, pues es muy posible, todo parece indicar que fue un objetivo premeditado esta caída de la natalidad, ¿no? Bien, entonces, primero tenemos esa utilización masiva, disparatada, de la búsqueda de la mano de obra barata para explotar a cientos de millones de mujeres durante décadas, y luego lo mismo cuando se ha terminado ya esa fuente masiva de aprovisionamiento de mano de obra barata a través del empleo femenino, pues con la mano de obra extranjera, ¿no? Y también en condiciones de explotación, reduciendo artificialmente esos costes laborales, haciendo millonarios a miles de empresarios artificialmente y destruyendo socialmente Europa, ¿no? Bien, vamos a ver lo que nos dice sobre este tema Andrés Martínez, porque lo comentábamos, o nos ha hecho este comentario alrededor de lo que hemos dicho sobre esa búsqueda de mano de obra barata por parte de los empresarios vascos, que ya absurdos como los que están sucediendo por parte de la Confederación se están impulsando por parte de la Confederación de Empresarios Vascos, de que por un lado se reconoce que no hay buenos puestos de trabajo, los puestos de trabajo de los jóvenes no están bien pagados, y por otro lado se va a Latinoamérica a traer licenciados, a traer ingenieros. Ingenieros jóvenes que cuando se titulan en el País Vasco se van, porque aquí se les dan malos sueldos y malas condiciones laborales, y van a buscar cientos de ellos a Latinoamérica, ¿no? Privando a esos países de una mano de obra fundamental, ¿no? Bien, vamos a ver lo que nos dice al respecto Andrés Martínez. A ver, Adrián, como empresario, interesante, es un empresario que nos dice: te digo que los empresarios no son ni financieros ni financistas. No sé qué quieres decir con esto. Los empresarios, cada empresario tiene que gestionar por lo menos las finanzas de su empresa. Cuanto, pues sobre todo si es una empresa del sector financiero, claro. Pero todas las empresas tienen algún tipo de gestión financiera, y en ese sentido los empresarios tienen que realizar una actividad financiera, ¿no? No sé muy bien qué quieres decir con esto, ¿no? Ni legisladores, eso está claro, ¿no? Por tanto, no pueden decidir sobre la cuantía de los sueldos. ¿Cómo que no pueden decidir? ¿Cómo que no pueden decidir? ¿Son los gobiernos los que establecen los sueldos? Es el mercado laboral y la distorsión del mercado laboral que se hace, por ejemplo, pues rompiendo el mercado, trayendo miles o a veces millones de personas como mano de obra barata de otros países, ¿no? No pueden decidir sobre la cuantía de los sueldos. Bueno, pues es evidente que deciden. Es el mercado de trabajo, son los empresarios y los sindicatos los que entre ellos deciden. Desde luego no es el Estado. El Estado puede decidir en todo caso el salario mínimo y algunas cosas más, pero nada más, ¿no?
Bueno, puede, no lo hace normalmente. Bien, ¿y sabes lo que te digo como empresario? A ver, ¿qué nos dice como empresario? Que lo que nos interesa a los empresarios es que los sueldos de los trabajadores sean altos. No, no. Sean altos, claro, si los paga otro. Claro. Dice que los sueldos de los trabajadores sean altos y los impuestos bajos o nulos, eso sí, es otra obsesión empresarial, claro. Obsesión evidentemente de todo el mundo, a nadie le gusta pagar impuestos, pero claro. Porque si los empleados no tienen dinero suficiente, entonces ¿cómo podrían comprar mis productos? Hablamos mucho, sabemos poco y estamos un poco pelados con las matemáticas. Bueno, primero sí te pediría un poco de respeto en el lenguaje que utilizas, ¿no? Bien, pero bueno, eso a mí me da más o menos lo mismo. Pero sí te lo recomendaría con carácter general cuando escribas en Internet en cualquier ámbito. Bien, pues no, porque si los empleados no tienen dinero suficiente, entonces ¿cómo podrían comprar mis productos? Bueno, bien, eso es un análisis macroeconómico keynesiano, fundamentalmente, curiosamente, ¿no? Pero que desde luego no es la lógica del empresario. Es decir, lo que el empresario en principio le interesa es que los salarios de su empresa sean lo más bajos posible, dentro de una gestión racional, estamos diciendo evidentemente, lo más bajos posible, y que los de las otras empresas, los del resto de la economía, sean los más altos posibles. Eso sí, para que cuanto más capacidad y disposición haya en otros ámbitos, pues más productos puedan comprar, ¿no? Bien, claro. Sí, pero el empresario lo que le interesa es que los salarios de su empresa sean los bajos posibles. Y eso es la dinámica que genera esa persecución de la mano de obra barata. Es que es algo evidente. Es que estamos en una sociedad en la que la figura del empresario nos llevan tantos años mitificándola, endiosándola, adulándola y sin matices que es increíble la pérdida de perspectiva de la realidad que tenemos, ¿no? Vamos a ver, la gestión del empresario es una constante pugna, si no lucha, vamos a decir pugna, con los trabajadores que quieren mejores condiciones de trabajo y el empresario que intenta contener esas mejoras de todo lo que puede. Porque así se hacen los beneficios, reduciendo, minimizando los gastos, minimizando de forma racional, minimizando los gastos, maximizando los ingresos y el valor añadido que queda se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Pues amortizaciones por un lado, pero salarios y beneficio. Cuanto más altos sean los salarios, más bajo es el beneficio. Cuanto más bajos sean los salarios, más alto es el beneficio. Es que es algo de cajón, de parvulario, ¿no? Las organizaciones de empresarios, ¿qué hacen? Es que, además, en un 90% de su trabajo se dedican a eso. A negociar con los sindicatos para que los salarios y las condiciones laborales sean los más bajas posibles. Mientras los sindicatos intentan lo contrario. Yo no sé cómo se puede discutir esto racionalmente, ¿no? Otra cosa es que digan, no, es que desde un punto de vista de la perspectiva del conjunto de la economía, indirectamente al conjunto de los empresarios, si tuvieran capacidad estratégica, les podría interesar, pero incluso los empresarios en su conjunto, cuando actúan como confederaciones o federaciones empresariales, obsesivamente actúan a favor de la minimización de los salarios, de forma sistemática, continua, todos los días, que no es algo que pueda estar en discusión. Bueno, luego tenemos la otra parte, que es, por supuesto, esto lo hacen o lo pueden hacer, o alguno podría decir, no, es que la dinámica del mercado les lleva a eso, en la medida en que hay unos gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Que cuando esas condiciones de trabajo son abusivas, no las ponen en su sitio. O que les toleren hacer lo que sea. Que, por ejemplo, toleraron esa explotación masiva siguen tolerando esa explotación masiva de cientos de millones de mujeres trabajando 80, 90 y 100 horas a la semana simplemente para enriquecer a los empresarios con mano de obra barata. En lugar de decir, señores, puesto que hay mucha más gente trabajando, pues se reparte el tiempo de trabajo.
Eso lo tenían que haber hecho los gobiernos. Como son los gobiernos los que ahora tendrían que regular, cortar radicalmente ese absoluto desmadre de los empresarios, enriqueciéndose y lucrándose, haciéndose millonarios con mano de obra barata extranjera. El propio Banco Mundial lo ha dicho, si es algo sencillísimo, no tiene ningún secreto. Un impuesto. Se pone un impuesto para compensar ese lucro extraordinario para conseguir mano de obra barata, mano de obra artificialmente barata, y se soluciona. ¿Por qué no lo hacen los gobiernos? Porque los gobiernos están al servicio de las grandes empresas. Este es el problema. Pero bueno, lo siento mucho, Andrés, pero sencillamente lo que dices no tiene sentido. Los empresarios no funcionan así, y si tú, siendo empresario, piensas eso, te estás engañando a ti mismo. No sé cuántos trabajadores tienes. Si tú dices, tú realmente crees que si eres empresario con trabajadores, que cuanto más dinero ganen los trabajadores, tus trabajadores mejor. Sí, claro, si no lo pagas tú. Es que hay cosas que son evidentes, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaría que mis trabajadores ganaran muchísimo, sí, claro, pero cuanto más ganen ellos, más bajo es tu beneficio. Es que es algo más evidente que... Bien, dejarnos preguntas y comentarios, como siempre, y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.